Vamos ahora. Amado Señor, nos acercamos a ti en gratitud, Señor, no solamente para estudiar tu palabra, Señor, sino también para disfrutar de la comunión con los hermanos. Ayúdanos, Señor, a poder abrir nuestros ojos a lo que tú estás haciendo en este tiempo, el cumplimiento de las profecías, Señor. Ayúdanos a no distraernos, a no extraviarnos y a tener la capacidad de que si alguien se extravía de la verdad, nosotros podamos tener la habilidad, la humildad y también la eficacia de ayudarle a volver al camino. Ayúdanos, Señor. Oro esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, amados hermanos. Vamos directamente al material y recuerde poner su micrófono en mute para que podamos tener una mejor grabación. Muy bien. Estamos entonces, capítulo 5. ¿Puede creer? Capítulo 5 de la carta de Santiago o Jacob, si tú quieres, mejor Jacob. ¿Ok? Entonces, recordemos nada más que esta lo puse al principio, no lo vamos a poner al principio, sino solamente desde el capítulo 4, que está acá. Muy bien, capítulo 4. Recordemos que esta carta es sumamente importante porque está siendo como la base de lo que cronológicamente deberíamos todos los de la dispersión considerar como una carta que la tenemos que conocer. Estoy seguro que la mayoría de nosotros no sabíamos eso, pero gracias al Señor estamos aprendiendo eso. Entonces, la carta de Santiago nos va a ayudar, como no sé si alguien sabe lo que es la plomada del carpintero, del albañil, nos va a ayudar a ver si estamos edificando recto o chueco, si estamos caminando recto o chueco, si estamos edificando bien o mal. Para eso es esta carta. Y a partir de esta carta es que uno puede cada vez regresar a la palabra. Con eso termina justamente la carta, hoy se va a dar cuenta. Habíamos visto en la primera parte del capítulo 4 de Santiago que la raíz del problema, de dónde vienen las guerras, lo va a aclarar el capítulo 5, pero hemos visto que es de la codicia. No es culpa de Satanás, no es culpa del diablo. Dejemos de culpar al diablo. La mayor parte de los problemas vienen por nuestros deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tenemos nosotros que dejar de ser demasiado amigos del mundo. No digo que seamos huraños, no sé si se entiende la palabra huraños, no digo que seamos como enemigos del mundo, en un sentido de estar en conflicto siempre con cualquiera que no es creyente, sino no ser amigos del mundo, o sea, no compartir lo que el mundo hace ni lo que el mundo dice, no amar lo que el mundo ama, ni odiar lo que el mundo odia, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que amar lo que el creador del mundo ama y lo que el creador del mundo no ama, es decir, lo que él aborrece. Y pues habíamos visto que el hombre siempre que va a querer algo, lo va a querer hacer en base a sus fuerzas. La Torre de Babel, que justamente hemos visto que ha sido el principio de una confusión que en cierta forma es una forma de control de la humanidad al darnos idiomas para que no podamos unirnos, que lo dio el Señor durante la Torre de Babel, donde se esparcieron 70 naciones. Pero esa disciplina que Dios puso a la humanidad se está terminando. Ya no va a haber el problema de los idiomas, ya no hay tanto ese problema. Uno puede estudiar cualquier idioma fácilmente. Por lo tanto, Babel, la disciplina de Babel, si podríamos llamar así, está llegando a su fin. Eso quiere decir que Dios va a tener que tomar control nuevamente o de una vez va a tener que venir el Señor. Recuerde que se está construyendo en el mismo lugar de Babilonia, donde era construido la Torre de Babel,
the bride of the Gulf. Es la torre, la novia del Golfo. Es en el mismo lugar, en Irak. Estamos hablando, esta torre va a ser construida de 1,152 metros, es decir, casi 1 kilómetro y un poco más. Eso es lo que va a ocurrir en el año 2025. Se va a terminar, ya se está construyendo esta torre. Entonces, es como una señal increíble donde ya nosotros tenemos que darnos cuenta que ya se está terminando la disciplina de Babel. Babel nada más, Dios tuvo que hacer la disciplina de Babel porque la humanidad se iba a autodestruir más rápido. Dios frenó esa autodestrucción porque igual nos estamos autodestruyendo. Todo va en peor, no va mejor. Puedes confirmarlo en Eclesiastés 1:15. Nada en este planeta se puede completar, nada se puede hacer bien. Todo siempre está incompleto, todo siempre está torcido. Entonces, si no vamos a ser amigos del mundo, hay una forma, una regla de verificar si somos o no amigos del mundo. Y habíamos hablado de Proverbios 6:16. Los 7 puntos que Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta para aborrecerlos. Hoy en el devocional de mi familia hicimos punto por punto un ejemplo de cada uno de los puntos y fue hermosísimo. Les diré, hemos aprendido el uno del otro. Les recomiendo, familias, ustedes también háganlos. Por ejemplo, pueden decir los ojos altivos. A ver, un ejemplo de ojos altivos. Luego vas la lengua mentirosa o un ejemplo de qué es una lengua mentirosa. Entonces vas creando, vas como más o menos formando un mensaje familiar y tu familia va familiarizándose, valga la redundancia, en algo que tenemos nosotros que tenerlo bien en cuenta, en algo que tenemos que aborrecer. Dios aborrece estas 7 cosas. Y si tú eres amigo de Dios, quieres tener amistad con Dios, tú no puedes ser amigo de estas 7 cosas. Tú no puedes, por ejemplo, permitir ojos altivos. Tienes que frenarlos, obviamente primero en tu vida. ¿Cómo se hablan entre marido y mujer? A veces cuando estamos en algún conflicto, los ojitos ya hablan más que las palabras, ¿no? Como diciendo, más bien que me casé contigo, ¿no? Y todas esas cosas tenemos que ir cuidándonos. La lengua mentirosa, igual, las manos derramadoras de sangre inocente, todo esto tenemos que familiarizarnos para no cometer estos errores, pecados. Así es que haga un ensayo familiar con estas 7 cosas. Y es más, si quiere, ya le dije la anterior semana, tómele una foto y póngalo en donde se lava los dientes o en su refrigerador, pero por favor, hagamos algo. Así es que si queremos acercarnos a Dios, no hay otra manera sino por medio de su palabra. Es la mejor forma. Mucha gente dice, pues, ¿cómo puedo acercarme al Señor? No es yendo a la iglesia, no es yendo a un Zoom para reunirte con los hermanos. No, usted no se va a acercar a Dios aquí. Escúcheme bien esto que le voy a decir. Dios, lo que usted está haciendo aquí es ser discipulado, es como la universidad. Pero si tú quieres realmente acercarte a Dios, tienes que tener esa universidad, ese estilo de vida dentro de ti, en el baño, en la casa, cuando duermes, en todas partes. No es ir a un lugar, en realidad, es ser eso, ser ese lugar. Tú eres la iglesia, eso siempre lo decimos. Por esa razón es que si tú quieres acercarte a Dios, es por medio de su palabra. Su palabra tiene que ser escrita en tu corazón y en el mío. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Es que ya no vamos a ser simplemente creyentes o cristinitos o hijos de Dios, simplemente, no, ni siquiera simplemente, perdón que diga hijos de Dios simplemente, no, hijos de Dios es algo grande, pero lo que vamos a resultar siendo después de ser hijos de Dios, después de ser creyentes, después de ser todo lo que tú quieras ser, es que vas a resultar siendo un embajador del reino, un diplomático. Nunca olvide eso. Esto a mí me trae tanta paz, el saber que soy embajador, porque a veces cuando quiero salirme de mis casillas o cuando quiero vivir como una bomba lista para explotar,
recuerdo que yo represento a un reino y es ahí donde me freno porque sé que si estoy sometido, aprendiendo a someterme a Dios, voy a comportarme como tal. Me voy a olvidar de culparle al diablo y lo que voy a hacer es someterme a Dios. Y al diablo lo voy a tener simplemente pues como uno más de los entrenadores que Dios permite en mi vida para mejorar mi carácter. Nada se le escapa de las manos al Señor. Y a propósito aquí un poquito contarles de los resultados que me llegaron ya de la biopsia última. Les había contado, primeramente gracias por sus oraciones, pero ayer por la tarde fue para mí un momento, la verdad no fue fácil, en un momento casi me deprimo y justo en ese momento me entran varias llamadas. Ese momento ocurrió todo y es ahí donde yo dije, Señor, la noticia la noticia que me dieron no era muy buena. Me dice el médico, mire, hemos encontrado que el mieloma no está en todo el cuerpo, pero está en una parte de usted y está en un punto bien marcado. Así que ahora me están mandando a radioterapia. O sea, yo digo, Señor, ya quería olvidarme de todo eso, pero ese momento duro, ese momento donde tú dices, tengo que volver nuevamente al hospital, tengo que volver a hacer todas esas cosas. Personalmente, a mí no me gusta, pero tengo que hacerlo. Creo que a nadie le gusta, obviamente. Sin embargo, ahí me pongo a dar gracias al Señor, a pesar de que no estaba tan agradecido, les soy sincero, pero le dije al Señor, ok, y a mi esposa la veo también un poquito como luchando dentro de ella. Porque noticias como estas, estoy seguro que algunos de ustedes las han recibido, no son fáciles de llevar cuando lo vives en carne propia, pero después que te das cuenta, ¿quién eres? ¿Eres un embajador del reino? No importa que tengas un diagnóstico, no importa que te digan tienes esta enfermedad, tu función principal no es transportar eso terrenal, sino transportar eso que es celestial. ¿Y saben qué es lo celestial en nosotros? Justamente justamente es la luz que llevamos, es lo celestial. Y esa luz es como el reflejo de cuánto estamos amando al Señor en su palabra. Y eso me trajo tanta paz, tanta tranquilidad, que bueno, después de unas horas, no les diré que fue tan rápido, ya, nuevamente, ya me olvidé del asunto y seguimos adelante y venga lo que venga, vamos a ser embajadores del reino de Dios. Hermano, esa es su función. Porque si usted se pasa culpando a la suegra, culpando al poste, culpando a uno, culpando al otro, no, está por mal camino. Sométase a Dios y todo lo demás se va a ir poniendo en orden. No le diré que se va a arreglar. No todas las cosas se van a arreglar en este mundo, pero se va a poner en orden. ¿Y cuál es el orden? El orden tiene que ver con que Dios es primero y eso va a traer paz a tu vida en medio de la tormenta. Eso es lo increíble y eso estoy viviendo ahora. Así que gracias por sus oraciones. Sigan orando, por favor. Yo necesito de sus oraciones. Pues dice justamente Santiago, si alguien está pasando por alguna situación, pida oración. Y saben que esto lo voy a hablar más adelante, pero en el grupo, en la comunidad, tenemos 3 personas todos los días que están haciendo un papel de oídos, vamos a decir como de ancianos ahí que están atentos. Si alguien necesita oración, pídalo si quiere en privado a ellos, pero pida oración. Y dice, la oración de fe salvará al enfermo, pero eso no está hablando de un plano terrenal, ya lo va a entender ahorita. Eso está hablando de un plano terrenal y eterno, ¿se da cuenta? No solamente terrenal, porque a veces pensamos que la sanidad tiene que ser aquí en la tierra. No se puede. O sea, Dios si quiere lo hace, si quiere no, Él tiene sus propósitos. Pablo murió con el aguijón. ¿Me explico? Pablo no fue sanado. Pablo oró por los enfermos, se sanaron, pero cuando él oró por sí mismo, no se sanó. No se sanó, le faltó fe a Pablo, él no tenía la fe que menciona Santiago, no, simplemente Dios es el que dice lo que es bueno y lo que no es bueno para ti. Entonces, pues él sabe, él tiene el control, a eso se refiere eso. Entonces, aprendamos a someternos.
en amor a nuestro Señor. Eso es la decisión más sabia que podamos hacer, acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. También hemos hablado de que tenemos, y esto está dentro de las 7 cosas que Dios abomina, es no sembrar discordia, y la murmuración siembra discordia, o sea, divide a los hermanos, divide. No seamos portadores de basura, seamos portadores de luz. No se glorien del día de mañana. O sea, Dios sí sabe lo que va a pasar mañana. No quiere decir que no planifiquemos. Eso no está diciendo. Solamente está diciendo es que no estemos confiando en que mañana vamos a estar aquí. De pronto no vamos a estar. Así que mejor hagamos lo que tenemos que hacer hoy y dejemos para mañana lo que es mañana. Y hoy es Shabbat, por ejemplo. Concentrémonos en este Shabbat, especialmente aquellos que pueden hacer Shabbat, que podemos hacer Shabbat. Aprovechemos esta bendición. Hay muchos de la comunidad que no pueden hacer Shabbat, y a mí cada vez que hablamos me dicen, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Y no hay una respuesta igual para todos, porque muchos de los que no están pudiendo guardar Shabbat en la comunidad y en muchos lugares, es porque de ahí está saliendo la comida para los hijos. De ahí están saliendo los alquileres. Entonces, mi única oración en ellos es que realmente o cambien de trabajo o inicien un trabajo, pero que no tiren la toalla. Nunca tiren la toalla. Y finalmente, en Santiago 4 habíamos visto que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecador. Yo quiero que conecte esto con el capítulo 5, al cual vamos a entrar en este momento. Y fíjense cómo va a empezar el capítulo 5, pero concéntrese en esta parte. No es una carta en la cual Santiago dice, y está escribiendo, bueno, Jacob, está escribiendo, versículo 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Él no está escribiendo así porque los versículos, los capítulos no existían. Santiago no escribió así como tú lo estás leyendo. A veces esto es bueno y al mismo tiempo a veces es malo, porque a veces pensamos que esto es así. Esto es una carta, es una carta. Entonces, cuando conectamos la carta, todo lo que dijo anteriormente, como que en el capítulo 5 ya lo enfoca hacia un grupo de personas, lo enfoca hacia un grupo de actitudes más que de personas. Veamos quiénes son esas personas. Vamos a ver, capítulo 5. Ahora sí, desde aquí ya pueden sacar foto, capítulo 5. ¿Quiénes son ese tipo de personas de las cuales Santiago va a hablar? Y aquí estoy repitiendo el versículo inicial que hemos puesto desde el capítulo 1, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, en el capítulo 5, yo quisiera que pienses en lo que es la palabra plomada. Y ahí creo que Geraldine lo puso. Plomada es un instrumento que se sujeta al extremo de una cuerda para que ésta, tensada por la fuerza de la gravedad, señale la línea vertical. ¿Cuál es la plomada en los 66 libros? La Torá. ¿Me explico? Dentro de los 66 libros, la plomada es la Torá. Cuando tú estás construyendo una casa, ¿cuál es la plomada en la casa? Son la regla de medir, son todo lo que tú mides para que la construcción sea recta. Eso es la Torá. O sea, la Torá es más que palabras. La Torá son instrumentos, recursos que Dios nos da para saber si estamos construyendo recto o chueco, para saber si nos estamos desviando a la izquierda o a la derecha. Eso es la Torá. Sin la Torá, todo lo que construyas no va a ser bueno en tus relaciones amorosas, en tus construcciones, en tus negocios, en todo lo que hagas. Si no hay Torá, por algún lado vas a encontrar que eso no está bien construido o no está bien edificado. Recuerde eso. Y les digo porque alguna vez que has visto una pared chueca, es porque no usaron bien la Torá, o sea, no usaron bien las reglas de medir, los metros, los flexómetros, no sé qué le llamas. Si no se usa bien eso, no vas a construir recto. Y ahora, acá en Estados Unidos se utiliza, por ejemplo, una medida que se llama las pulgadas y los pies cuadrados y los pies.
En Latinoamérica se utilizan los centímetros y los metros, pero ambos se respetan a sí mismos porque 1 metro da exactamente la cantidad de pies que debe haber. Lo mismo los centímetros frente a las pulgadas. No pueden variar ambos. O sea, ambos están en base a una medida para ayudarnos a construir y edificar recto. Acuérdese de eso que le estoy hablando en el capítulo 5. Entonces, el último versículo del capítulo 4 decía que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Ahora, piense bien. Fíjese cómo comienza Santiago 5, versículo 1. Continúa y dice, vamos ahora ricos, como diciéndoles, ahora van a ver ricos, ahora van a ver ricos. Lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Wow, esto está fuerte. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Su oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿A quién les está hablando? ¿A quién les está hablando? ¿Podrían poner en el chat a quiénes les está hablando? Pónganlo en el chat. Está obvio, ahí mismo lo dice, pero quisiera ver qué ponen en el chat. Por favor, pongan en el chat a quiénes les está hablando. Dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y yo quiero pedirles, pónganse en el contexto de ese tiempo. Y aquí mismo lo dice en Santiago del 5, del 1 al 6. ¿A quiénes les está hablando? Ahí han puesto algunos, pero hay algo más específico que a los ricos. Escuche bien, esto es una traducción. Esto es una traducción, pero ¿a quiénes específicamente les está hablando? Se va a dar cuenta ahora. Versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Eran personas que vivían ahí, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ahí pusieron los fariseos, muy cerca. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado. ¿Quiénes eran ellos? Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Y aquí viene quiénes eran ellos. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Quiénes son estos ricos? ¿Quiénes son estos ricos? Porque si no tenemos el contexto, vamos a pensar que ser rico es malo. Y eso es completamente equivocado. No es malo ser rico. Más bien yo desearía que alguno de ustedes sea muy rico, que se saque la lotería misma o que tenga todos los millones de dólares que quiera, pero nada más que sea buen mayordomo. Claro que sí. Aquí no está hablando de los ricos globalmente. Está apuntando a un grupo de ricos. A ver, ¿alguien ya se dio cuenta? Todavía ninguno ha respondido bien. Porque aquí está. Recuerde, ¿quiénes condenaron a Yeshua? ¿Quiénes condenaron a Yeshua? ¿Quiénes dijeron, este merece ir a la cruz? Muy bien, ahí ya lo pusieron. Piense bien. Estamos hablando de Jacob, que está reclamando, está poniendo la plomada y ahí está en el año 44, 49. Es cuando Anás y Caifás, los que condenaron a Yeshua, ¿me explicó? Ellos condenaron a Yeshua. Lo vas a encontrar, siempre estaban compareciendo contra Anás y contra, o sea, llevaron a Yeshua con ellos, y ellos fueron los que ya llevaron a los romanos. Ok, escuche bien esto. Fueron los saduceos, obviamente Anás y Caifás. Entonces, ellos son los que en versículo 6 dice, habéis condenado y dado muerte al justo. Ok, entonces, estos 6 versículos es un paquetito completo que no lo puedes separar. Y claro que
habla de los ricos en general en un punto, pero en el contexto se está refiriendo a un grupo al cual tú y yo no tenemos que parecernos. Piensa bien lo que estamos leyendo. No es que estamos agarrando este versículo como muchos lo han hecho y directamente tiran piedras a los ricos. ¿Qué acaso Abraham no era rico? ¿Qué acaso Jacob no era rico? Isaac no era rico. David no era rico. Salomón, el más rico del planeta, y eran hijos de Dios. El problema no son los ricos. El problema es un tipo de ricos. ¿Cuál es ese tipo de ricos? Aquí dice, aquellos que, dicen, abusan de los obreros, hacen cosechar las tierras y no les pagan a tiempo. Aquellos que cuando trabajan para ti, tú les das las miserias. Es más, no les pagas el salario justo. Y ellos, estos ricos, acumulan y acumulan y acumulan. Pero ¿serán todos los ricos? No. ¿Cuál es el tipo de ricos de los cuales estamos hablando aquí? ¿Ya lo dijeron algunos? Pues son los saduceos. Y si has hecho el curso básico, en este momento te invito a que escribas en el chat. Ya pusieron fariseos, pero habían 4 grupos de judíos en ese tiempo. ¿Podrías escribir en el chat? ¿Quién se anima? ¿Cuáles eran los 4 grupos de judíos? Y esto es importante para que entiendan lo que viene a continuación. ¿Quiénes eran esos 4 grupos de judíos? ¿Y quiénes específicamente fueron los que condenaron a Yeshua? Ya hemos dicho, son los saduceos. A ver, ahí ya puso Fabiana de Silva, dice, los fariseos, los saduceos, los escribas y los celotes. Les pregunto, para que entendamos algo que es muy paralelo a lo que está pasando en este tiempo. Y para que dejemos de estar culpando a cualquier persona que tiene dinero. No. ¿Cuántos de la población de todos los judíos, o sea, de estos 4 grupos, qué porcentaje eran los saduceos? Se va a sorprender con eso. A ver, ponga números en el chat. ¿Qué porcentaje eran los saduceos? Abel, oh, hola Abel, querido, gracias. Muy inteligente, Abel. ¿Qué porcentaje eran los saduceos? No necesitas saber de los fariseos y celotes. Pero en ese tiempo algunos dicen que había 3 millones de judíos repartidos entre Jerusalén y todos los lugares alrededor. Algunos dicen 5 millones. Vamos a decir de 3 a 5 millones, no hay problema. Pero ¿qué porcentaje correspondía a los saduceos? ¿Qué porcentaje? Ahorita se va a dar cuenta la importancia de esta pregunta. Entonces lo pone en el chat si sabe, y si no, no hay problema, de un estimado. Pero va a ocurrir algo interesante ahí. ¿A quiénes se está refiriendo como ricos en este contexto? A los ricos que condenaron a Yeshua. ¿Quiénes son los que condenaron a Yeshua? Era un grupo minoritario, que amparados por los greco-romanos, porque los greco-romanos lo que hicieron fue ejecutar nada más la condena de los saduceos, de Anás y Caifás. Porque, ¿qué hicieron los romanos? No encontramos ninguna culpa en este hombre. No encontramos. Pero Anás y Caifás presionaron. Otro día comentamos el por qué de eso. Porque este es un asunto político. Este es un asunto político. Desde ese tiempo era un asunto político. Dice, este grupo minoritario que amparados por los grecorromanos controlaban el templo, las finanzas y la política. Este grupo, de los 4 grupos de judíos, obviamente, fueron ellos los que condenaron a Yeshua, Anás y Caifás especialmente. Y ellos eran los sumos sacerdotes, primero Anás y luego su yerno Caifás. Y aunque usted no lo crea, después eran puros familiares los que tenían el sacerdocio hasta que se destruyó el templo. Gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. O aunque usted no lo crea, ese segundo templo era más corrupto que el primero. Aunque tuvo mayor gloria, pero la corrupción de las manos ricas de los estafadores, de los saduceos, era terrible. Así que, hermano, cuando lea esta parte de Santiago, lo primero que tiene que hacer no es pensar que los ricos son el problema, sino lo que tiene que hacer es pensar quiénes son estos ricos. Y estos ricos eran los saduceos, y ahí la decisión que tú tienes que tomar es cuidado que te estés o que nos estemos pareciendo a los saduceos.
Cuidado que nos estemos pareciendo a los saduceos. ¿Alguien sabe cómo eran los saduceos? Pues sí, lo sabes bien, pero hoy lo vamos a aprender. ¿Quiénes eran los saduceos? Esto es lo que cuenta en estos primeros 6 versículos de la carta de Santiago. Porque ahí mismo dijo quiénes eran ellos. Ellos eran los que condenaron a Yeshua. ¿Y quiénes condenaron a Yeshua? Los saduceos. Eso era el grupo. Claro, los fariseos se unieron en cierta forma, pero ellos andaban, no eran la autoridad. La autoridad eran Anás y Caifás, saduceos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas características de los saduceos. Veamos. Ellos pertenecían a las clases altas de la sociedad judía de su época. Casi todos ellos residían en la ciudad de Jerusalén y en sus alrededores. Ocupaban importantes cargos políticos y religiosos, entre ellos el de sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Ellos se sometieron al dominio de los gobiernos extranjeros. Ellos se vendían a los griegos, se vendían a los romanos, se vendían a cualquiera que les deje estar en el control del templo, porque ellos eran así, ellos eran usureros, ellos eran malos, se aprovechaban del resto del pueblo. Y esto ocurrió desde el año 175, especialmente desde Hanukkah, desde ese tiempo. Así que ellos no creían ni en la inmortalidad del alma ni en la resurrección de los muertos. Eso es lo que les preocupó. Ellos también son los que pagaron mucho dinero para que los soldados romanos que vieron que la tumba estaba vacía digan que los discípulos de Yeshua robaron el cuerpo. Ellos son los que hicieron eso. Contra estos ricos, contra este tipo de personas es que Santiago está dándoles con la plumada directa. Si nos llega un poco a ti o a mí, necesitamos nada más no parecernos a los saduceos, no parecernos a ellos, ¿ok? Dice, rechazaban las tradiciones rabínicas o las leyes orales que mitigan los castigos más duros. O sea, ellos querían todo fácil. Y ahora, ¿las leyes orales son malas? No, las leyes orales no son malas, no nada más que no deben estar por encima de la Torá. Porque sin las leyes orales, hermano, si usted alguna vez tiene la oportunidad de leer, por ejemplo, el Talmud o de leer algunos pensamientos de sabiduría judía, son tremendos, mucho mejor que leerte a John Maxwell o leerte a predicadores o motivadores sin Torah. Aquí sí hay verdadera sabiduría, porque ellos manejan Torah, las leyes orales. No es que son malas, para nada, pero sí son malas cuando van por encima de la Torah. Yeshua vino no a eliminar las leyes orales, él no vino a hacer eso, él vino a poner en orden, nada más. Así que no vaya a pensar que nada más el hecho de hablar del Talmud ya es un problema. No, no, no. Ahí hay gran sabiduría, pero sin Torah, sin Yeshua, perdón, esa sabiduría nada más llega al techo. Ese es el problema. Así que mejor con Yeshua. Entonces, ellos sostenían que Dios premiaba en vida, miren, a los hombres buenos, por lo que ellos, al ser ricos, pensaban que tenían el favor de Dios. Estos son los ricos en ese contexto. Estos son los ricos en ese contexto. ¿Y saben qué cantidad de estos saduceos había en ese tiempo? Solamente el 1%. 1% de la población de todos los judíos eran saduceos. Eran como 10,000 saduceos en todo el tiempo que estaban ahí. Es decir, como en el gobierno. ¿Por qué les hablo de esto? Uno dice, ¿dónde estamos yendo con esto? Pues se va a sorprender. Poquito a poquito vamos a ir viendo. El asunto aquí es no parecerte a los saduceos, porque ¿sabía usted que podemos tener la misma actitud de los saduceos siendo ricos o siendo pobres? ¿Sabía usted eso? Veamos cuáles son esas actitudes. Aquí ya les di algunas. No se trata de la cantidad de dinero, sino de la actitud que tienes frente al dinero. Si tú eres de los que acumula para ti, aunque sean $100, y otro acumula aunque sea 100 millones de dólares, ¿cuál es la diferencia? Lo que haces como mayordomo con ese dinero. No importa la cantidad, sino importa tu mayordomía, tu administración.
¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Muchísimo. Se los voy a presentar para que nunca se olviden. Estos son los saduceos, se los presento. Esa es la carita que tenían. Estos son los esenios, los 4 grupos, ya lo pusieron. Abel, gracias por eso. Los fariseos y los celotes. 4 grupos que habían en ese tiempo, y cuando Santiago está escribiendo, va directamente contra los mismos a los cuales Yeshua vino y también se les enfrentó. Fue a ellos que Yeshua les levantó las mesas cuando él entró al templo, porque los hijos, los primos, los sobrinos de estos sinvergüenzas saduceos eran los que estaban administrando todas las finanzas del templo. Y entre ellos mismos no dejaban entrar a ningún cambista fariseo, menos un celote y menos un esenio. Tenían todo el control. Contra ellos, a ellos les dice, van a ver lo que les va a suceder a ustedes. Van a ver. Entonces, estos son Anás y Caifás. Fíjense ahí. Bueno, no son exactamente ellos, pero si tú viste las series bíblicas de los brasileños, ahí te vas a dar cuenta, hacen muy buena representación ellos, pero son menos del 1%. Haga el curso básico y va a aprender más de estos 4 grupos para saber y entender mejor el contexto. Ahora, fíjense, si la primera carta escrita cronológicamente para el pacto renovado, que es para el Nuevo Testamento, nos habla de que no tenemos que parecernos a estos ricos, a estos saduceos. Pues en ese caso lo que tendríamos que hacer es conocer un poco más las actitudes de ellos. Y aunque usted no lo crea, son muy parecidas estas actitudes a los ricos que hay en la actualidad. Aquí hablo ya sin Torah y con Torah. Hablo de todos. Ahora sí estoy hablando de todos. Primero les mostré el contexto y sus cualidades, y ahora les voy a mostrar todos. Ya vamos a encontrar algunos paralelismos. ¿Amén? Entonces, ¿quiénes son los ricos en la actualidad? ¿Cuál es la responsabilidad por la cual darán cuenta a Dios los ricos? Ahora, imagínense, esta palabra ricos no es exactamente la adecuada para lo que quiere decir Santiago. En otras palabras, estaríamos tratando más de ver aquellos que tienen una actitud de ricos, una actitud de los ricos saduceos, más correctamente, actitud como de los ricos saduceos. Si tenemos esa actitud, ahí sí estamos en problemas. Ahora, les voy a mostrar un cuadro de cómo está la distribución mundial de la riqueza en el mundo. Fíjese bien. Aquí está toda la riqueza del mundo, 100% de la población mundial. Estos son datos del año 2018-2020. Perdónenme, no les puse los datos actualizados, pero son muy parecidos. Es más, están peor ahora. Pero bueno, gente que tiene más de $1 millón no es ni siquiera, ¿se acuerda del porcentaje de los saduceos? Ni siquiera el 1% de la población mundial. Menos del 1% de la población mundial es considerada millonaria en el planeta. ¿Cuánto dinero administran ellos? Aunque usted no lo crea, casi la mitad de toda la riqueza mundial. Ellos son los dueños de las compañías a las cuales tú les compras la ropa de marca, los zapatos de marca, restaurantes de marca, duermes en sus hoteles de marca. Ellos son los dueños. El 1% de toda la población mundial. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el problema aquí? Obviamente hay una mala distribución de la riqueza, pero no es el punto. A donde quiero llegar es que el problema no es la riqueza una vez más, porque dentro de este 1% también hay gente buena. También hay gente buena. Hay gente que está promoviendo, no le diré que es gente salva, pero sin ir lejos, por ejemplo, la esposa de Bill Gates, la esposa de Jeff Bezos, se han unido y ambas están haciendo un proyecto, ya lo están haciendo por años, fundaciones, para ayudar a la venta de mujeres a la esclavitud, para la esclavitud sexual. Están invirtiendo su dinero para prevenir esos problemas. O sea, no es que la mayoría de ellos son malos. Digo, no es que muchos de ellos son malos. Sí, la mayoría no está haciendo bien el trabajo, por eso vemos el mundo como está. Pero hay buenos también, hay algunos buenos, aunque no son salvos. Hay una diferencia.
Una cosa es ser bueno en esta tierra. Recuerda, la sabiduría de lo alto y la sabiduría de lo bajo. La sabiduría de lo bajo nada más te hace bueno, pero en esta tierra. Pero la sabiduría de lo alto te hace bueno, pero para siempre, para eternidad. Entonces, ¿cuál es el problema? No es la riqueza, sino amar la riqueza poniéndola por encima de Dios. Preste atención. ¿Será que alguien que no tiene $1.000.000 podría tener una actitud de amar sus pocos dolaritos y ponerlo en lugar de Dios, esos dolaritos? Poner su casita que está chiquitita, pagada así con todos sus ahorritos. ¿Qué tal si esta persona de pronto dice, no, yo no quiero, no quiero guardar el Shabbat porque la verdad es que prefiero trabajar y trabajar y trabajar para pagar mi casita que vale poquito, no importa, pero yo quiero dedicarme a esto y después me voy a dedicar a Dios? ¿No es la misma actitud de los ricos que primero edifican para sí mismos? Otra actitud es que ellos son, como diríamos, administran mal las riquezas, administran mal lo poquito que tienen. No son como la viuda. Recuerda cuando la viuda dio unas cuantas moneditas. Ella dio de lo que realmente era parte de su sustento. En cambio, el rico, que daba mucho más, daba de lo que le sobraba. O sea, Dios está queriendo que nosotros seamos administradores, no importa si es mucho o poco, pero Él quiere que seamos buenos administradores. Aquí viene la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que ser buenos administradores? ¿Para pagarle al banco puntualmente o para qué? Mejor para extender el reino de Dios, que sea eso, porque la raíz del problema, hermano, en este mundo es el amor al dinero. No es la cantidad de dinero que tengas, porque dice, la codicia que tienen algunos hace que se extravíen de la fe, o sea, es decir, del camino. Y aquí está hablando ambos grupos, al mundo como tal y también a aquellos que ya están en la Torá. ¿A qué me refiero con el mundo como tal? A todos los que no están estudiando Torá, o sea, el humanismo, la religión, todos los que sin Torá o sea, no pasamos de ser religiosos, o sea, vamos a alguna iglesia y todo eso, pero sin Torah es como que todavía no has entrado en el reino. Es como un migrante que está tratando de sacar sus papeles en Estados Unidos. O sea, mientras no se conecte con migraciones, no va a poder iniciar un proceso para legalizar su situación. Pero bueno, ¿puede vivir así? Claro que sí. Pero llegado el momento, no puede salir del país, no tiene las mismas ventajas. O sea, vive, obviamente, gracias al Señor, aquí en Estados Unidos uno puede vivir bien, aunque sin papeles, pero vive con limitaciones. En cambio, Dios quiere llevarte a algo mucho más grande para que tú no sufras justamente las consecuencias de tu ilegalidad en el reino de Dios. ¿Cuál es la ilegalidad en el reino de Dios? Es pretender ser hijo de Dios sin Torah. Eso es ilegal. Perdónenme si a alguien de pronto le estoy bajando un poquito sus ideas, porque muchos piensan que uno puede ser hijo de Dios simplemente porque ora o simplemente porque estudia la Biblia. No, sin tener la legalidad de ser un estudiante del árbol de la vida o comer de la boca de la mano del Padre, de su Torah, de su palabra, pues todavía estás ilegal, todavía estás muy abajito. Entonces necesitas legalizarte. ¿Y cómo se legaliza uno? Pues a través de Mateo 4, 5, 6 y 7. Eso hemos hecho por eso en el Omer. Es ahí donde Yeshua viene y te dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y ahí va finalizando y te dice, en medio, en el 5 te dice, no piensen que he venido a abolir la ley. Y termina diciendo, este es el que es prudente, el que construye sobre la roca, legalmente, en el reino de Dios. No puedes construir sobre la arena. ¿Por qué? Tu casa, cuando vengan los problemas, porque el reino sufre violencia, se va a caer. Entonces, el problema, una vez más, es nuestra mayordomía. Y eso tiene que ver con que a quién amamos. Si amamos el dinero, no importa que sea mucho o poco,
¿Cómo es la prueba de que estamos amando al dinero? Es que no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para estudiar la palabra de Dios, mejor dicho. No tenemos tiempo para asistir a una reunión, no tenemos tiempo para hacer nuestra iglesia en casa, no tenemos tiempo para discipular a nuestros hijos. Eso también es poner por encima de Dios las cosas de este mundo, las cosas terrenales. Hay cosas no negociables y una de las cosas no negociables es que Dios es primero que todo en toda circunstancia. En toda circunstancia. Miren, solamente son 6 versículos que estamos hablando ahorita y es tremendo este capítulo de Santiago 5. Estamos finalizando Santiago. Entonces, para terminar esta parte, aprendamos a administrar bíblicamente el dinero para no caer en el engaño de las riquezas. Dice Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. No lo puedes hacer. El dinero está como en un hueco donde no hay cómo llenarlo. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Así que cuando Dios te permite a ti tener dinero, tener un talento, tener algo que administrar, es para que tengas la oportunidad de ser un buen mayordomo. Preste atención. De esta forma, tu lealtad a su reino será manifestada. Para bien si eres hallado fiel o para mal si eres hallado infiel. No hay 3 opciones, solamente hay 2. No es el dinero ni la cantidad de dinero, sino es tu mayordomía. Ahora yo quiero preguntar y póngamelo rápido en el chat. ¿Cuál ha sido la última parábola que Yeshua nos dio antes de ser apresado? ¿Cuál fue la última parábola que Yeshua nos dio? Escriban en el chat, por favor. ¿Quién recuerda? No hay problema si se equivocan. ¿Cuál fue la última parábola explicada por Yeshua? Porque la explicó. ¿Cuál? Ahí están poniendo. No fue la del rico. A ver, ¿cuál fue la última? Eran 2 buenas, las más importantes. La última parábola está en Mateo. Esas registran las 2 últimas. A ver. Los talentos. Esa es la última parábola. ¿Por qué? Porque nos va a demostrar esto que les estoy diciendo aquí. Si quieres ser hallado fiel o infiel, va a depender de tu mayordomía. ¿Te pareces a los saduceos o no? Cuidado con eso. Yo no quiero parecerme a los saduceos. Veamos un poquito esto. Y ahora, Yeshua dijo en Marcos 4:19, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Veamos la última parábola que dijo Yeshua y lo vamos a encontrar en Mateo, Mateo 25, miren, no puse el versículo exacto, pero es Mateo 25, versículo 14, dice así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Piense bien, no está diciendo la religión, es el reino de los cielos, la nación de Dios, la nación de Dios. Es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Tú y yo hemos recibido algo del Señor, algo del Señor. Y a uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad, ¿ok? Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y escuchen bien esto. Después de mucho tiempo vino el señor y va a arreglar cuentas contigo. ¿Cuál es la última parábola? De arreglar cuentas, la de los talentos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Le pregunto, ¿qué se extendió? ¿El reino de este mundo o el reino de los cielos? El reino de los cielos, ¿se da cuenta? Ellos trabajaron y todo lo que haces en tu trabajo tiene que ver con el reino de Dios. Aunque estés haciendo tacos o aunque estés haciendo cualquier cosa en tu trabajo, tiene que ver con el reino de Dios. Porque si haces tacos,
Esos maíces, esos frijolitos vienen del reino, vienen del Señor, no son de cualquier lugar, vienen de la tierra y los cielos son del Señor. Es un error separar las cosas materiales, las cosas espirituales, como si viviéramos en dos mundos. Vivimos en este mundo, aunque no somos de este mundo, pero todo es del Señor. Versículo 21. Y su señor le dijo a este siervo de los 5 talentos, bien, buen siervo y fiel. Mire, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿De qué está hablando? Del reino de Dios. Es lo único que va a prevalecer. Todo lo que tú hagas tiene que ser en los bancos del reino de Dios. ¿Cuáles son los bancos del reino de Dios? Todo lo que ponemos en el reino. ¿Recuerdan lo que Yeshua dijo? No os hagáis tesoros en la tierra, sino más bien en el cielo. Tenemos que hacernos tesoros. Nuestra mayordomía terrenal tiene que sobrepasar lo terrenal para llegar a lo celestial. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento. Fíjense bien. Cuando Santiago dice, ay de los ricos, se está refiriendo a aquellos saduceos que condenaron al Mesías. ¿Recuerda usted eso? Pero ahora aquí te va a mostrar algo y tiene como características no solamente algo de los saduceos, sino algo de un hombre que fue condenado. No les voy a decir quién todavía. Ok, ahorita les digo. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¡Wow! Esta es la actitud de un saduceo mentiroso que en realidad lo que está haciendo es solamente apariencia, decir que conoce a Dios. Y por eso Dios después, si tú dices que me conoces, ¿por qué no has hecho esto? Pero les pregunto antes de entrar más adelante. ¿Cuál fue la primera reacción negativa del ser humano de toda la historia de la humanidad? ¿Cuál fue la primera emoción negativa de toda la humanidad? ¿Quién puede poner en el chat? ¿Cuál fue la primera emoción, reacción negativa de toda la humanidad? A ver, ¿no se animan? Ya se están poniendo. Dice, codicia, Caín, ok. Les voy a poner más cerca. ¿Qué fue lo primero que Adán dijo cuando Dios le estaba pidiendo cuentas? A ver si se entiende. ¿Qué fue lo primero que dijo Adán? Eso, tengo miedo. Mire, Dios le estaba pidiendo cuentas y Adán respondió, Génesis 3:10, te oí en el huerto y tuve miedo. ¿Qué es lo que dice este hombre que le dieron 1 talento? Dice, tuve miedo. Amados hermanos, dejemos de ser miedosos para las cosas del reino de Dios. Seamos humildes, seamos valientes. Dice, mire lo que le dice el Señor a este hombre que tuvo miedo. Vamos a poner en la versión religiosa. La versión religiosa diría así, ay, qué pena, tuviste miedo, pobrecito de ti. Ven, vamos a orar, el Señor te va a quitar el miedo. Oro en el nombre de Jesús, que el miedo se vaya de tu vida. ¿Eso dijo? No. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que yo ciego donde no sembré? Tú piensas que yo era así, o sea, le ha puesto una imagen a Dios de malo y que recojo donde no esparcí. Es el mismo concepto que les mostré que tenían los saduceos de Dios. Piensan que Dios era bueno y que Dios era malo y que como era bueno les daba riquezas a ellos y a los malos, a los demás les daba pobreza. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Quítenle pues el talento. ¿Qué dijo Santiago que va a pasar con los saduceos? Se les va a quitar sus riquezas. Todo lo que tienen se va a podrir. Todo lo que tienen no sirve para nada. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será quitado y él tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Quise relacionar esto, hermanos, porque muchas veces nuestras actitudes con el dinero nos hacen tener miedo. No diría miedo de qué. Miedo de que de pronto si tú inviertes en el reino no te va a alcanzar para pagar tu casita. O miedo que si inviertes mucho en las cenas de Shabbat no te va a alcanzar el dinero. Hermano, los Shabbats tienen que hacerlo bien bonitos. Hágalo bien, no lo haga como cualquier cena, es Shabbat, es un día diferente, es un día especial. No tenga miedo, le va a alcanzar para la lechita, para el pollito, para la semana. Dios es el que está invitando esta cena de Shabbat. No tenga miedo de que se le acaben las cosas materiales. Y a todos nos puede entrar un poco de eso, pero no tengamos la actitud de los saduceos. Ellos por miedo a perder el poder político que les daba el dinero, que le daban los romanos, se vendían al mejor postor. Se vendían al miedo. Era miedo lo que tenían los saduceos. Por esa razón, normalmente el miedoso trata de condenar a aquel que les está queriendo quitar, decimos en algunos países, la mamadera. Entonces, no tengamos esa actitud. Seamos libres de esa actitud. Toda semilla, bienes, talentos que el Señor te pone en tus manos son para extender al reino de Dios. No nos equivoquemos. Mejor aprendamos a ser fieles y buenos mayordomos. Finalizo con esta parte. ¿Quiénes eran los saduceos? Recuerde, no seamos nosotros como ellos. Tengamos cuidado de no ser como los saduceos, especialmente como Anás y Caifás. Amén. 6 versículos de Santiago. Ahora los ricos, pobrecitos de los ricos, no son todos los ricos saduceos, esos ricos que tienen todo lo que les he dicho hasta este momento. Sigamos. Versículo 7. Versículo 7. Ya saben que si tienen preguntas, por favor, póngalas en el chat y ya después vamos a ir a entender un poquito más. Esta carta es tremenda, hermano, especialmente cuando ya la vas viendo en el contexto de la época, ¿no? Versículo 7 dice, ya terminamos. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Yo le puse como título, aprendamos a ser pacientes, y ahorita va a entender por qué. Versículo 8. Tened también ustedes paciencia y afirmen vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. ¿Ok? ¿Para qué tenemos que tener paciencia? Para la venida del Señor, parte 1. ¿Para qué tenemos que tener paciencia? Parte 2, versículo 8. Para la venida del Señor. Escuchen bien, eso. Son 2 cosas repetidas ahí con el término paciencia. Hermanos, versículo 9. Hermanos, no se quejen los unos con los otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo la aflicción y paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí se me fue una D. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, pero sobre todo, hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. A ver, con estos siguientes 6 versículos, les pregunto, ¿qué te puede llevar a caer en condenación, de acuerdo a lo que está hablando Santiago aquí? Repitió 4 veces. 4 veces. Si te falta paciencia, estás en problemas. Necesitamos desarrollar paciencia. Paciencia. ¿Para qué? Para la venida del Señor. No, o sea, a mí me dan ganas, hermanos, de gritar y decir, Señor, ven de una vez, ven pronto. Pero cuando cuento que somos en mi familia 96, eso somos en mi familia, yo lo tengo contado, y no todos están en el camino, le pido más tiempo. Y cuando veo tu vida, veo el grupo, veo la comunidad y veo que no todos están conectados, le estoy pidiendo más tiempo al Señor. Que no venga en este otoño que se acerca la fiesta de Yom Teruah.
¿No sería bueno que nosotros aprovechemos bien el tiempo y tengamos paciencia los unos con los otros? Paciencia y no nos desesperemos. Que seamos como Job en cuanto a enfrentarnos a los conflictos de esta vida. Y saben, les hablo en carne propia. Ayer me tocó esta experiencia, como les dije, y dije, Señor, una vez más por ahí, ok, pero tu nombre sea glorificado. No sé lo que vendrá después, hermanos amados, pero Dios está en control. Dios es paciente. Y saben que hay un versículo que me llamó mucho la atención. Quería ver un ejemplo de paciencia. ¿Saben cuál fue uno de los mejores ejemplos de paciencia que encontré? Para ti, ¿cuál sería un buen ejemplo de paciencia? Podrías poner en el chat durante toda la Biblia un buen ejemplo de paciencia. Hay muchísimos. Yo puse uno que a ver si les cuadra bien a ustedes, pero ustedes recuerdan que el primer pacto que fue entregado en 2 tablas, Moisés la rompió por causa de que el pueblo estaba pecando. Pero el Dios que tenemos, Dios lento para la ira, paciente y misericordioso, nos dio unas segundas tablas, las cuales fueron guardadas en el arca del pacto, las tablas del testimonio. Y dice Éxodo 34:6, dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. Este es en el contexto de que estaba ya Dios diciéndole, Moisés, prepara 2 tablas de piedra, porque Dios iba a volver a darnos los 10 mandamientos escritos con su dedo. El Señor, Dios compasivo, dice Moisés, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Esa es la característica de Dios. Él renueva el pacto. Hermano amado, si tú, por ejemplo, estás en tu matrimonio y tienes la posibilidad de renovar el pacto, dale una segunda oportunidad. Pero obviamente no todos los casos son iguales. Si el caso es por infidelidad sin teshuvá, infidelidad sin arrepentimiento, ten cuidado. Ahí es diferente el tema. Si el caso tiene que ver que, por ejemplo, un hijo es rebelde y es mayor de edad y es grande, ahí tiene que haber otra forma de tratar eso. ¿Ok? Si de pronto alguien te debe y no le da la gana de pagarte, no es que tienes que perdonarle nada más, sino lo que tienes que hacer es usar la justicia de este mundo también. Especialmente si realmente no tiene ni siquiera la actitud de esa persona de por lo menos firmarte el papel, decir, te voy a pagar. En todo, si tenemos paciencia, tenemos que ser mansos, pero no mensos. ¿Me explico? No confundamos, estamos en un reino donde existen leyes. La gracia, el amor, la misericordia siempre es otorgada a alguien que hace teshuvá. Nunca olvide eso. Esa es la plomada de Santiago, por eso va a ver cómo va a terminar Santiago. La gracia viene cuando alguien se arrepiente. Pero si alguien está, no tengo que guardar los mandamientos, no tengo que guardar la ley, ¿será que va a recibir la gracia de Dios? No. Dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por duros de conocimiento, por falta de conocimiento, por flojera, por no estudiar la Biblia. Entonces, como no quieren estudiar la Biblia, van a ser ignorantes y eso es lo que les condena. Eso es lo que condena, porque dice la Biblia también que escudriñando las escrituras encontraremos la vida eterna. Eso es lo que tenemos que hacer, escudriñar, estudiar la palabra para descubrir estas cosas que estamos aprendiendo aquí. Y pues recuerda nada más algo cuando apliquen la paciencia. Aquí esto es algo importante. Cuando apliquen la paciencia, recuerda que tu tiempo es limitado, el de Dios no. Imitemos la paciencia de Dios, sí, pero tampoco tenemos que ser tan tolerantes. Tiene que haber siempre un límite porque nosotros somos limitados. Preste atención a esto que le estoy diciendo. Tiene que haber siempre un límite porque nosotros somos limitados. No somos ilimitados. No puedes tolerar todo con tu cónyuge, con tus hijos, con tu trabajo. No puedes tolerar todo. No toleres aquello que contradice la Torá. No toleres aquello que va en contra del conocimiento de Dios. Todas las demás batallas, toléralas. No te pelees porque te dijeron que estás gordo. No te pelees porque te dijeron que tu camisa no combina con tus zapatos. No pelees por cosas vanas. No te enfades por eso, porque tu tiempo es limitado y el mío también. Y es muy limitado, muy limitado. Cuán frágil es la vida. Nunca voy a olvidar. Es el hijo de un pastor amigo que entró a la ducha y el hijo que era muy bueno en deportes
no salió más porque en la ducha le dio un ataque cardíaco. Y ustedes saben que son 15 segundos suficientes para que después ya no puedas ayudar a la persona. Lo dejaron como 5 minutos, a los 5 minutos ya no lo pudieron recuperar, murió, entrando a la ducha. O sea que la paciencia es algo que tiene que ser un sello en nosotros, acompañado de la mansedumbre, no de la mensedumbre. Perdónenme que yo me emociono muchas veces cuando hablo, pero lo digo para mí también. Lo digo para mí también. Vamos a ser tolerantes, pero no en todo. Sí en todo lo que la Torá aprueba. Aprendamos a ser proactivamente pacientes. Y estos son los últimos versículos de Santiago 5 al 3. Dice, esto es importante lo que viene. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Fue muy lindo un viaje que tuvimos con mi familia hace unos días. Nos fuimos en auto a conocer algunos lugares cerca, bueno, no tan cerca de aquí, como a 7 horas. Paseamos por puentes, fue muy lindo. Pero algo lindo ahí fue el tiempo que tuvimos con Dios en familia. Y fue hermoso. Y recuerdo que cuando estuvimos volviendo de esos 7 horas de viaje, de retorno, a Abigail se le ocurre decir, hagamos un juego, y me encantó ese juego, que lo quisiera hacer con todos. Y es un juego de reconocer las canciones a través del silbido. Es como decir, uno silba una canción y el otro reconoce. Y así estuvimos, creo, un buen rato cada vez que manejábamos. Luego nos pusimos a cantar. O sea, realmente cuando estamos alegres, es en familia. Tratemos de mantener el ambiente alegre, familiar. Seamos promotores de la unidad. No, hay momentos donde no tenemos que estar arreglando que el hijo no está comiendo bien sus alimentos. Olvídense de eso. Si estamos en unidad, cantemos alabanza, seamos alegres, peleen sus batallas, pero en momentos específicos, no todo el momento. No seamos goteras, esas goteras que todo el tiempo están, dale, que dale, que dale, y no hay un momento de alegría para las alabanzas. Genere en su hogar un tiempo en el cual sea fácil silbar, fácil cantar, fácil adorar al Señor, que no sea extraño el que tengamos que acordarnos del Señor como si nos hubiéramos olvidado. Que Él sea nuestro respiro, que Él sea lo normal en nuestras vidas. Ay, es hermoso, hermanos. Dice, versículo 14, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Sí, aquí hay hermanos. Ya saben, las 3 hermanitas que tenemos, ellas están listas para orar. Están listas para orar o para dirigir la oración. Y si alguien de pronto quiere oración privada, llámelas a una de ellas y pídale oración. No pase solo sus pruebas. Eso es una señal de orgullo, y eso yo lo tuve al principio. Al principio era mi falsa humildad. Decía, Señor, ¿cómo a mí me puede pasar esto del cáncer? ¿Cómo a mí que he sido misionero, plantador de iglesias? ¿Cómo a mí? Y saben que eso es orgullo espiritual. Orgullo espiritual, y no quiero eso en mi vida. Y me persigue todos los días. Me explico, no es que uno está libre de eso, nos va a perseguir todos los días. Versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Escucha bien esto, recuerden que estamos leyendo en español. Esto está traducido al español. ¿Qué es la oración de fe? No es que tú vas a hacer que alguien confiese la oración de Yeshua y ya se salvará esa persona, ese enfermo. No, lea lo que sigue. Dice, la oración de fe salvará al enfermo, pero pongámoslo en el contexto hebreo. Dice, la oración fiel a la Torah, fiel a la palabra del Señor, salvará al enfermo. Y aquí mire, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido, le serán perdonados. ¿Cuándo te serán perdonados tus pecados? A ver, ¿quién me dice cuándo serán perdonados tus pecados? Póngalo en el chat. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En cuál de las fiestas va a ser perdonados tus pecados? ¿Cuándo va a haber un juicio sobre tu vida, que es la última oportunidad? ¿Quién me dice? No saben. ¿Cuándo es el día del juicio? Ese es el día de las buenas y de las malas. Buenas para los que estamos en la luz y muy malas para los que no. Yom Kippur, exactamente. Miren, hermanos, esto si tú lo lees bien, o sea,
está hablando de un plano terrenal y eterno. O sea, también en la tierra, claro que sí. Pero la salvación ¿acaso es aquí en la tierra? No, la salvación tiene un horizonte desde la tierra hasta los cielos. ¿Me explico? Desde la tierra hasta los cielos. Por eso dice, venga tu reino. Dijo Yeshua que oremos. Venga tu reino. Desde aquí quiero ser salvo. Así enfermo como estoy, quiero ser salvo. Más importante que sanar mi cuerpo es salvar mi alma. ¿Se entendió? Dice, versículo 16, confiesen vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Esto ya es un plano terrenal. Aquí hay un plano terrenal bien clarito, el uno al otro. Aquí es donde podemos confesar. Ya en la eternidad, cuando estemos ya con Yeshua mismo, esto ya no lo vas a poder hacer, hermano. Ya esto es para nosotros ahora. Ahora tenemos que ser humildes en decir, hermano, ayer hablábamos en nuestro devocional con mi hijita y mi esposa, aquí estuvimos los tres, de qué es ser verdaderamente honesto. Y aprendimos bastante porque a veces uno no es honesto cuando no reconoce sus debilidades y no pide ayuda. No somos honestos. Es mejor reconocer y decir, sí, yo tengo problemas con el internet, por ejemplo, y quiero ayuda. Ayúdenme. Eso es ser honesto. Pero si uno dice, no, pues qué de malo tiene una horita al día. Pues revisar si es una horita al día y a ver qué ves. A ver qué ves. Ahí. Entonces, y aquí nos hace una comparación terrenal, que también es celestial, porque Elías, cuando hablamos de Elías, hablamos de los dos planos, terrenal y celestial, porque él no murió. Estamos hablando de un hombre terrenal y al mismo tiempo sobrenatural. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Fíjense bien, el contexto. Está comparándonos a un gran hombre de Dios que era como tú y como yo. ¿Qué le parece? Era igual que nosotros, pero él tenía la plomada, ve la figura ahí, tenía la plomada, él tenía Torah aquí bien, se dejaba corregir, porque él un día se estaba poniendo soberbio y le dijo, Señor, yo solo he quedado. Y Dios le dice, no, tranquilo, tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas. Si no vayamos a creer que nosotros somos, ¿qué? La última gota de agua en el desierto. No, no se trata de ti, se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, aquí viene el cierre. Mira el cierre de Santiago me impresiona. Piense bien en esto que va a leer. ¿De qué está hablando? Póngamelo en el chat. Yo le leo y usted me pone, está hablando de eso. Vamos a hacer como el juego, póngalo en una palabra lo que le voy a decir. ¿A qué se refiere esto? Hermanos, si alguno entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿qué palabra es? ¿Qué palabra es? Y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Con qué está cerrando la carta de Santiago? Teshuvá. ¿Me explico, hermanos? Fíjense bien, me encanta, esta es una carta hermosísima, hermanos. Yo sé que a veces no se puede ver todas estas cosas, pero leamos una vez más. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha salido de la verdad, se ha ido a otro lugar y le hace regresar a la palabra, le hace hacer prepárate 180, le hace regresar al camino de la Torá, sepa que aquel que haga volver a hacer teshuvá al que transgrede la Torá, al que transgrede el camino del Señor, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No se está refiriendo a que si yo predico el evangelio voy a salvar a mi abuelita, a mi tío. No, no es así. Yo lo usaba así. Está hablando de teshuvá. ¿Sabes qué? Santiago viene y te dice, carta a las 12 tribus de la dispersión, y finaliza, no, y en medio dice, pórtense bien, y finaliza diciéndote cómo, haciendo teshuvá,
de todo corazón. Por eso puse esta imagen aquí de la plomada. Este es Santiago. Aprendamos a volver siempre a su palabra. Seamos humildes para reconocer que tenemos pasiones y variaciones humanas. Pero recordemos que ya no somos de este mundo. Ahora somos del reino de Dios. Comportémonos como tal. Yo le decía a una pareja, la mujer decía, no, yo quisiera que mi esposo me trate como una reina. Yo le dije, pues entonces tú tienes que desarrollar en él un rey. O sea, tú no vayas a pensar que él te va a tratar así directamente. Ambos tienen que hacer eso. Lo mismo al otro. Si uno quiere una reina como esposa, pues compórtese como un rey. Esta es la carta de Santiago, hermanos, que comenzó justamente siendo la primera carta que deberíamos aprenderla, por lo menos a verla, así como les estamos mostrando, como la primera que deberíamos nosotros considerar antes de leer las siguientes cartas, libros del Pacto Renovado. Porque si tú sabes bien lo que hemos hablado ahorita con Santiago, que está dirigida a las 12 tribus, que te dice que te portes bien, que no le culpes al diablo por los problemas y que hagas teshuvá, que te vuelvas experto en hacer volver a las personas a su palabra, todas las demás cartas, libros de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, te van a abrir más el entendimiento y ya no vas a estar con que la predestinación, ¿cómo es? Perdón, que si viene el Señor antes de la tribulación, en la pretribulación, puras esas filosofías huecas que no nos sirven absolutamente más que para filosofar y perder el tiempo. Con esto estamos terminando, hermanos, la carta de Santiago, que de verdad les digo, a mí me ha despeinado todos los pocos pelos que tengo. Vamos a orar. Preciosa, si está lista, pues oremos. Nos has despeinado a todos. Más bien que está todo esto grabado y podemos volver a escuchar porque a veces es tan rápido y uno quiere asimilar todo, pero gracias a Dios por tu vida, amor. Gloria a Dios. Orar, acompáñame a orar, hermanos. Padre, oramos por ser considerados amigos tuyos, amando lo que amas y rechazando lo que rechazas o aborreces también. Líbranos de los ojos altivos, de la lengua mentirosa, de las manos derramadoras de sangre inocente, del corazón que maquina pensamientos inicuos, de los pies que corren presurosos hacia el mal, o de ser testigos mentirosos o que siembran la discordia entre hermanos. Nos sometemos a ti y nos acercamos para que purifiques nuestros corazones y seamos hacedores de buenas obras, que miremos atentamente en la perfecta ley y perseveremos en ella para que seamos bienaventurados en todo lo que hacemos. Libra a cada hijo tuyo del amor al dinero, que usemos tus finanzas para expandir el reino, que construyamos sobre la roca y no sobre la arena, que usemos bien los talentos que nos das, que seamos diligentes. Líbranos de ser como los saduceos, que aprendamos a tener paciencia hasta el regreso de nuestro Salvador, que escojamos nuestras batallas peleando solo por lo que vale la pena, que es defender el Evangelio, que permanezcamos orando, cantando alabanzas, arrepintiéndonos y hagamos volver a la verdad a los extraviados, mostrándoles el camino, que nos comportemos como reyes y sacerdotes, verdaderos hijos tuyos y embajadores del reino. Oramos esto por cada persona aquí presente, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén y amén. Amén, familia.